Cuando dudes, lea el capítulo 2, parte 4. Entonces hemos llegado a la parte número 4, la parte final de esta serie del capítulo número 2 del Gita. La semana pasada, para hacer una pequeña recapitulación, hablamos sobre las tres modalidades de las gunas, sattva, rajasa y tamas, y cómo sattva, lo cual significa claridad o bondad, es la mejor plataforma para la práctica espiritual, pero también necesitaremos trascenderla cuando alcanzamos el Bhakti puro. En su comentario al verso 2, verso 45 del capítulo 2 de Vijnana Chakravarti, tiene una cita muy interesante acerca de las gunas del Uddhava Gita en el canto 11 del Srimad-Bhagavatam, como esta del 25, capítulo 25, canto 11, verso 25. La residencia en el bosque está en la modalidad de la bondad, la residencia en la ciudad está en la modalidad de la pasión, la residencia en una casa de juegos muestra la cualidad de la ignorancia, y la residencia en el lugar donde yo resido es trascendental. Por supuesto, es Krishna quien habla mencionando esto, haciendo referencia a la residencia trascendental. Yo, en lo personal, realmente he experimentado acerca de la modalidad de las gunas cuando he visitado a mi Guru Maharaj, el ashram de Tripurari Swami en el norte de California y en Costa Rica. Ambos ashram localizados en un hermoso bosque, y yo inmediatamente comienzo a sentirme más en paz cuando llego allí. Pero por supuesto, viviendo afuera de la ciudad presenta sus propios desafíos, como citábamos en el libro de Vichaka Prabhu acerca de moverse fuera a las lejanías dentro del país, donde ya hablaba acerca del trabajo en su jardín, trabajando sin apego a los resultados, lo cual también fue un tema que hablamos la semana pasada en la sección del Gita. En el verso que yo acabo de citar del Uddhava Gita, Krishna menciona que residir en su morada es trascendental. Y en el segundo capítulo del Gita, él llama a este lugar la morada sin ansiedad. El estadio, la plataforma donde sus devotos pueden participar en un eterno lila. Luego, en el capítulo 15, Krishna revelará algo muy importante acerca de esta morada. En el verso 4, Srila Prabhupada dice en su traducción: uno debe buscar ese lugar del cual uno nunca regresa. O como Guru Maharaj traduce también: perseguir a aquel lugar en el cual al haberlo alcanzado uno nunca regresa. Para mí esta siempre ha sido en respuesta al debate acerca de si la jiva cae de Vaikunta. Es decir, uno nunca regresa. Algunos nityasidas, almas eternamente devotos puros y eternamente liberados, puede que desciendan a la plataforma material para el propósito del lila, para enseñarnos algo. Pero nosotros, Tatastas Shakti Jivas, no tenemos que preocuparnos. Krishna nunca nos dejará caer de su morada, porque Él es nuestro protector. ¿Y cómo nosotros alcanzamos esta morada? En el segundo capítulo del Gita, Krishna dice que a través de la sabiduría yoica, que la sabiduría, la cual llegará a través de la práctica espiritual. He estado leyendo un pequeño libro de Srila Narayan Maharaj. Lo tengo en finlandés, pero también está disponible en inglés en PDF, llamado La Esencia del Bhagavad Gita. Interesantemente, el libro está centrado alrededor del famoso verso del Gita, donde Narayan Maharaj considera que es más importante el Gita. Pero no es acerca del cual estás pensando. El del capítulo 18, el verso 66. O Sarva Dharman Parityajam Mamekam Sharanam Vraya.
olvida todas prácticas religiosas y toma refugio exclusivo en mí. En lugar de este, Maharaj eligió escribir alrededor del verso 65 del capítulo 18. Man mana papam mad bhakto mad yajimam mashkuru mam evaisayasi satyam te pratiyate priyo sime. Fija tu mente en mí, sé mi devoto, sacrifícate por mí, ofréceme reverencias. En este sentido, de seguro vendrás a mí y te prometo que por ello, eh, y te prometo esto porque eres mi querido amigo. En este libro Maharaj enfatiza en el punto que en en el verso de Sarva Dharma, Krishna nos dice a los devotos, cómo debemos servirlo, volvernos devotos de él. Pero en la parte de Manmana del verso, él también describe cuáles son los frutos de ser su devoto. Creo que algo muy importante y crucial para entender acerca de Gita es que Krishna siempre toma en consideración que diferentes personas están en diferentes lugares dentro de su camino espiritual. Y por ello necesitamos diferentes consejos. Entonces quizás algunos lectores puedan sentirse confundidos porque Krishna pareciera que da algunas instrucciones conflictivas en diferentes partes del Gita. Pero lo que aquí sucede es que Krishna nos habla de acuerdo también a nuestra situación en particular, mostrándonos cómo somos bienvenidos a acercarnos a Él y tomar la práctica espiritual más allá de nuestra situación particular. Esto es confirmado por él mismo en el verso 11 del capítulo 4, que dice, en cualquier sentido en el que se encuentran las personas, pueden tomar refugio en mí. De cualquier manera que la gente se refugie en mí, yo correspondo con ellos de esta manera. Todo el mundo en diversas circunstancias, oh hijo de Prita, sigue en mi camino. Worshipping in the wrong way, approaching God in the wrong mood. In whatever way people take refuge in him, he finds a way to reciprocate. Entonces, de esta manera vemos como de una u otra manera todos se refugian en Krishna. Él encuentra la forma de brindarle refugio. Entonces, desglosando el verso, Man Mana Baba, siempre presente en mí, Mad Bhakto, volverse devoto, prestar servicio a él, Mad Yaji, adorarlo a él, Man Namashkuru, ofrecer reverencias a él. Y dice, ¿no? Si tú no puedes hacer el primero, haz el segundo que mencionamos. Si no puedes hacer el segundo, haz el tercero. Si no puedes hacer el tercero, entonces tan solo ofrece reverencias. Y todo se hará a consecuencia a partir de ello. También es muy interesante notar que se habla de lo mismo en el capítulo 9, el verso 34. Man manabhava mad bhakto mad yajimam namashkuru mam evaisyasi yuktva atmanam mat parayanaha. Fija tu mente en mí, vuélvete mi devoto. Sacrifícate por mí, ofréceme reverencias, tan solo absorbe en mí, y de esta manera llegarás a mí. Como hablamos la semana pasada, yo quiero hacer este énfasis en cómo Krishna habla de este punto tan importante en diversas partes del Gita. Entonces estos dos versos, por supuesto, son especiales porque casi son idénticos. Entonces podemos ver que debe ser un mensaje muy importante que Krishna quiere transmitirnos. Quiere asegurarse por completo de que lo estemos recibiendo. Entonces, ahora, continuando,
en una sección muy interesante de Gita, es donde Krishna va a estar hablando, entre otras cosas, sobre la mente. Y Guru Maharaj dice en su comentario, en la última parte del segundo capítulo, es como Krishna describe cómo, y vemos cómo que Arjuna le hace una pregunta a Krishna, y Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y cómo habla? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina? Guru Maharaj comenta en relación a esto de una manera mucho más sencilla para que nosotros podamos entender. Dice, cómo una persona eh, reacciona ante otros. Cómo se sienta hace referencia a cómo se maneja dentro de este mundo. Cómo se mueve hace referencia a cómo esa persona interactúa con el mundo. Entonces, el resto del capítulo, Krishna estará respondiendo estas preguntas. El verso 56, Krishna dice, aquel cuya mente no se perturba, ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, dice, alborosa en los momentos de felicidad y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Su comentario, Guru Maharaj dice que el sufrimiento mencionado aquí hace referencia a las tres miserias del mundo. Adhyátmica, las miserias que provienen de uno mismo, del cuerpo y la mente; adibáutica, las miserias provenientes de otras entidades vivientes; y adidáica, las miserias provenientes de los disturbios naturales causados por los semidioses. Entonces el sufrimiento, por supuesto, acuerdo a nuestra filosofía, lo cual está producido por el karma, ¿no? Prarabdha y aparabdha karma, manifiesto y manifiesto. No, un karma que ya está manifestado en nuestra vida. Y el otro tipo de karma es como algo que está en potencial, que va a venir en un futuro. Y en relación a ello se explica que Bhakti tiene el poder de incluso cambiar la manifestación del karma. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Es un poco difícil, ¿no? Ya que nosotros pensamos y sentimos que ya estamos aquí, entonces, en mi caso, por ejemplo, manifest karma that I have of being disabled is still here on the in the physical realm. El karma manifiesto no es que se podría transformar en mi caso, por ejemplo, en relación a las piernas, porque es algo que ya ha ocurrido, no puede transformarse, pero a nivel sutil yo siento que he podido superar, que de hecho ese karma ha sido erradicado en mí, porque ya no estoy sufriendo mentalmente por mi situación a nivel físico. Entonces, muchos años atrás yo estaba vendiendo en un gran festival de cómics, libros, en Finlandia. El libro que estaba vendiendo era nuevo en ese momento. Era un diario de hospital que yo escribí cuando tuve la operación, la amputación de las piernas. Y estaba muy feliz de finalmente poder hablar acerca de mi discapacidad y abiertamente hacerlo y soltarlo y dejarlo ir de una manera muy diferente, ya que al haber ido aprendiendo acerca del karma a través de la filosofía Vaishnava, esto realmente me ayudó muchísimo a poner las cosas en perspectiva y ver estas luchas en las cuales tuve que vivir como un gran aprendizaje. He tenido un poco de publicidad en relación a este libro, en algunas revistas y en televisión. Entonces, muchas personas eh, eh, llegaron a a escuchar mi historia acerca de la amputación de piernas y volver a aprender a caminar. Y una mujer en el festival se acercó a mi mesa y me miró y miró la foto en la tapa del libro
y probablemente ya la había leído y se acercó a mí o simplemente se inspiró en ese momento. Y en un sentido ella empezó a predicarme. De hecho, en público, en términos generales, ser un luterano, no se habla en público acerca de religiones, más si es alguien extraño. Entonces quizás esta mujer era un miembro de algún pequeño grupo cristiano que quizás era más activo, más altruista, digamos, un programa más altruista. En cualquier sentido, ella me dijo, y ella se acercó a mí en un sentido de prédica, y yo le agradecí, pero no, gracias, no lo quería ofender, pero ya tengo una religión y dice, y la mujer le dijo, sí, tú realmente tendrías que venir. Quizás Dios te libere de tu discapacidad. Tú sabes, milagros suceden muy a menudo. Y yo pensaba, esto es algo que sucede a menudo a veces en Finlandia, y ella asumiendo el hecho de que yo estaba sufriendo en relación a esta situación. Entonces ella quizás fue allí buscando a alguien para predicar. Y yo me reía porque me imaginaba y pensaba yendo a ese encuentro de prédica y cómo a través de la oración y un milagro simplemente aparecieran mis piernas. De hecho, escribí un cómic haciendo un poco chistosa esta situación de cómo aparecían imaginariamente las piernas. Pero pensando en ello hoy, me doy cuenta de que esta mujer cristiana, de hecho, tenía razón, porque internamente para mí ese karma manifiesto, inmanifiesto había desaparecido, perdón, ese karma manifiesto había desaparecido, incluso habiendo vivido todas las situaciones que viví. Entonces quizás eh, en el sentido este de la analogía de cómo el ventilador al ser desenchufado aún continuó girando, pero tan solo queda el tiempo para que deje de girar. Entonces este karma que aún está allí latente y ocurriendo hasta que lentamente va a ir frenando. Entonces quizás externamente no tenga piernas, pero a nivel sutil sí puede comenzar a caminar de otra manera. Entonces de esta manera el karma como que ya se había apagado, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, eh, así esta comparación. Entonces, quizás varios problemas o el más grande de mi vida han sido a través de esta situación personal y en donde el capítulo 2 del Gita siempre ha tenido soluciones a todos mis problemas en mi vida. Y ha sido en lo personal algo bien genuino, una experiencia para mí. Y yo confidencialmente les prometo que realmente allí están todas las respuestas. Entonces, moviéndonos al verso eh, el 57, el mundo material a quien no le afecta en ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Entonces, aquí habla Krishna como una persona está libre de este apego. Yo eh, a principios de los 90 había descubierto el Bhakti Yoga y leía el Bhagavad Gita y pasaba por estas secciones muchas veces. Y a veces esta idea, ¿no? De controlar el aire y sentarse y concentrarme. Y yo pensaba que esto no tenía nada que ver con el Bhakti, porque mi idea de la práctica espiritual era realmente eh, hacer algo de manera más práctica, ¿no? Como lavando, limpiando, cocinando, haciendo servicio y grandes festivales y kirtan.
Entonces había esta idea, ¿no? Para mí, dentro de la práctica, que no coincidía con el hecho de sentarse y controlar este aire. Por supuesto, ya era muy joven y arrogante en el sentido, descubriendo estas cosas increíbles y maravillosas. Pero a lo largo de los años, al ir luchando con mi, con mi, con mi práctica y poder cantar Santo Nombre y poder concentrarme, ¿no? Uno se da cuenta que hay mucha sabiduría en estas introducciones. Y, yo, y a veces la mente, ¿no? Siempre busca una excusa o una distracción, siempre empezando con algún proyecto de, de lo que sea. Pero si somos honestos con nosotros mismos, realmente está el hecho de que siempre nos estarán impulsando hacia adelante y no dejar de cantar el Santo Nombre. Y nuestro gusto por el Santo Nombre, por supuesto, viene con la práctica y gradualmente incrementaré. Y si no sucede, puede ser muy, muy útil utilizar estudiar estos ciertos métodos que los yogis utilizaban. Para mí, en lo personal, el pranayama realmente ha sido muy, muy útil en este sentido. Pero puedo sentir al final que, al menos hoy por hoy, como a veces, como esta actitud arrogante que tenía al principio se ha ido transformando. Entonces, el verso 55 continúa en el mismo tema. Es uno de mis favoritos. Dice el verso 58, aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Esto me resultó a mí en lo personal muy útil. No me imaginaba cómo de manera gráfica contraía los sentidos. Y me imaginaba como estando cerca de un dulce muy, muy rico y tratando de alcanzarlo con mi mano, pero antes de alcanzarlo, retrayendo mi brazo, así como la tortuga mete sus piernas adentro del caparazón. External renunciation. 259. Y el verso 59 dice, al alma encarnada se le puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en él. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Entonces, en la primera clase de esta serie hablé acerca de la falsa renunciación y cómo Arjuna marca todos estos puntos que tienen como un sentido bien profundo y espiritual para evitar realizar su labor como guerrero, pero Krishna ve a través de él y le dice a él que tiene que y necesita luchar. Entonces, esto es exactamente de lo que Krishna está hablando aquí, ¿no? Eh, eh, alejarnos de lo externo, de las cosas externas, mientras internamente continuamos en la meditación, meditando en él. Por supuesto, Arjuna es un devoto perfecto, pero para el propósito del lila, él tenía que superar la ilusión, a Maya. E incluso podemos nosotros entender que si él hubiese dejado todo atrás y se hubiese ido a meditar en el bosque, su mente seguiría aún en la batalla. Entonces es mucho mejor ser honesto acerca de los apegos materiales
y luchar. There we go. So the concept of higher taste that's mentioned Entonces, el concepto de un gusto elevado es mencionado en la segunda parte del verso. Es algo muy importante en el Gaudiya Vaishnavismo. Of attachment. This isn't the path of detachment, but a path Eh, of Esto va en el sentido del apego, ¿no? El desapego. Es decir, el apego hacia Krishna. Pues puede ser difícil para nosotros pensar en devotos que viven en lindas casas, comiendo buena comida. Y de hecho, yo he tenido muchas personas que han cuestionado mi espiritualidad porque quizás no tenía el mismo estilo de vida con ciertos estereotipos, por así decirlo, de practicantes espirituales que ellos tenían en su mente a nivel genérico. Entonces, uno no se acercaría a Krishna al negligenciar sus aspectos relativos, emocionales, psicológicos. Yo les recomiendo que, si no están familiarizados, la historia con Pundarik Vidyani. Es un gran devoto, quien era un gran devoto, quien tenía un alto grado de devoción hacia Krishna. Hay una gran y famosa historia acerca de Mukunda Dutt y Gadadhar Pandit, quienes ambos eran asociados de Chaitanya Mahaprabhu, quienes iban a visitar a Pundarik Vidyanidhi. Se lo encontraron recostado en su suave cama con sábanas muy lujosas y almohadas, almohadones, con sirvientes dándoles refresco, refrescándolo con viento. Entonces Gadadhar Pandit quedó un poco choqueado y se preguntaba si Pundarik Vidyanidhi incluso era un devoto, porque lucía como un completo hedonista recostado allí. Entonces Mukunda Dutt, queriéndole demostrarle cómo a Gadadhar Pandit que Pundarik Vidyanidhi realmente era un gran devoto, recitó un pasaje del Srimad Bhagavatam, hablando acerca del cual hablaba como Putana, quien trató de matar a Krishna, pero recibió su misericordia de todas formas. Y escuchando esto, Pundarik Vidyanidhi cayó al suelo y con lágrimas en sus ojos, que fluían constantemente, y llorando, decía: el Señor es infinitamente misericordioso, pero aún así Él me ha desprovisto de su misericordia. Entonces, mi punto es que tore off his silk shirt and with tears flooding from his eyes. Entonces, mi punto en este sentido es que las miradas o lo que se ve, lo que se percibe, puede ser engañoso. Pero de esta manera este verso nos advierte, esta sección nos advierte de personas que se hacen pasar también por yogis avanzados. Tal vez incluso gurús, sin dejar de tener ese deseo de disfrute material. Nosotros debemos tener el mismo cuidado de no juzgar a alguien, aunque no parezca espiritual, entre comillas, para nosotros. Guru Maharaj también hace un hermoso comentario donde dice que a Krishna invoca por el pramana o evidencia válida de la experiencia.
por encima de todas las demás formas de prueba. El sentimiento gobierna nuestra vida. Esta es nuestra desgracia y al mismo tiempo buena fortuna. Esto me recuerda a un libro de ficción que leí recientemente llamado Máquinas como yo por Ian McEwan. Y aquí va un spoiler acerca del libro. Si alguien no lo ha leído, por favor, puede mutear por unos minutos el audio. El libro tiene lugar en una historia alternativa en el Reino Unido en los años 80, donde el matemático Alan Turing es un héroe nacional y ha desarrollado estos robots o cyborgs, que son muy parecidos a los humanos. El protagonista del libro ha comprado uno de los primeros robots disponibles para el público, principalmente por curiosidad por la nueva tecnología. Tal vez también estando un poco solitario él, secretamente enamorado de su vecino, pero incapaz de decirle cómo se siente al respecto. Entonces, el libro básicamente lidia con las cuestiones de la naturaleza de la conciencia. Puede que una máquina alcance la conciencia, desarrolle conciencia. Somos simplemente computadoras muy complejas que han creado la religión y experiencias místicas para llenar algún tipo de necesidad psicológica. Y puede nuestra conciencia ser actualizada o cargada en una especie de nube virtual en donde podamos vivir por siempre en una especie de código virtual. Y, y aquí viene el spoiler, que si bien el libro no trata directamente la cuestión de la espiritualidad, So in the eyes of the protagonist, and at least in my case, the reader as well, the crime committed by the neighbor was completely justified because someone had hurt her friend and got bien, entonces sería como esta la parte del spoiler, en donde nos enteramos de que el vecino cometió un crimen para conseguir justicia para con un amigo de él. A los ojos del protagonista, y en mi caso como lector también, el crimen estaba completamente justificado por lo que alguien le había hecho al amigo y se salió con la suya. Así que el protagonista realmente no ve como un problema que su amado haya violado la ley, ya que lo hizo por amor a su amigo o amiga. Pero el robot, siendo una máquina y gobernado por la inteligencia, no por emoción, aunque tenga algún tipo de emoción artificial incorporadas, entregaría al vecino a la policía porque simplemente no comprende la complicada naturaleza emocional de la situación. El robot, digamos, tiene todo el conocimiento del mundo y una capacidad sobrehumana para aprender más, pero eso todavía no lo vuelve humano de por sí. Como Guru Maharaj dijo, nos gobiernan los sentimientos y una máquina nunca puede comprender la complejidad de nuestra vida interna, nuestra capacidad para romper las reglas por amor. Es, digamos, solo una cuestión donde dirigimos nuestro amor, encontrando ese objeto de amor que puede corresponder plenamente con nosotros. Está dicho que cuando damos un paso hacia Krishna, Él da 10 pasos hacia nosotros. Las gopis deberían ser como agregadas como una historia adicional, ¿no? Porque su amor es tan fuerte hacia Krishna, pero para nosotros no está la promesa que Él siempre reciproca. En el verso 60, Krishna habla acerca de los sentidos y la mente. De hecho, hijo de Kunti, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza a la mente del hombre de buen juicio, que se esfuerza por controlarlos. De seguro todos nosotros hemos experimentado esto, como a veces las resoluciones que podamos tener son
derrocadas por ciertas tentaciones que nos arrastran. Y hay dos formas de visionar, de ver esto, que muchos de nosotros posiblemente hayamos escuchado, ¿no? De acuerdo a nuestra tradición. Bhaktivinoda Thakur dice que debemos vencer a nuestra mente, que debemos golpear a nuestra mente 100 veces con un zapato. Y Prabhupada diría lo mismo, que deberíamos de golpear o abatir a nuestra mente por la mañana con una escoba y a la tarde con un zapato. Y otra forma de ver ello sería como mi Guru Maharaj dijo hace una semana y media en los encuentros de preguntas y respuestas con él. Él habló de trabajar con la mente, no contra la mente, ya que la mente es tan fuerte que si trabajamos contra ella no tendremos éxito. Necesitamos crear un ambiente favorable para el bhakti y sentirnos mal con nosotros mismos, culpables por no ser los devotos perfectos, no va a ayudar con eso. Más adelante, en el capítulo 6, Krishna y Arjuna también discutirán acerca de la mente con más detalle. Arjuna lamentándose que es imposible de controlar y Krishna asegurándole que a través de la devoción hacia él, incluso hasta lo imposible se vuelve posible. El verso siguiente, Krishna continúa hablando acerca de los sentidos y dice, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como una persona de inteligencia estable. Esto me hace pensar en los yogis situados en la modalidad de sattva. Pero es bueno recordar que incluso la disciplina debe ser moderada, con moderación. Como hemos aprendido en el verso 16 del capítulo 6, el yoga no es alcanzado por comer mucho, comer poco, dormir mucho, dormir poco. Entonces, todo se trata acerca del balance. Krishna hablará también sobre esto. Entonces, de cómo siempre hay un balance y a veces nuestro Guru Maharaj puede decir también de que necesitamos darle a la mente un poquito de ciertas cosas y luego sacárselo y darle un poquito y de lo que necesita, pide y luego sacárselo en lugar de tratar de constantemente no darle nada, digamos, empujando hacia una dirección en la cual sea difícil para nosotros y no nos aporte a un balance psicológico. En el verso 62 y 63, Krishna continúa hablando acerca de los objetos de los sentidos. Y dice, al contemplar los objetos de los sentidos en la persona, se desarrolla el apego hacia ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Entonces, al leer esto, yo siempre sentí que era como un poco la historia de mi vida, ¿no? Como apego, frustración, desilusión, ilusión. Entonces podemos ver aquí claramente cómo se va desde rayas a tamas. En tamas estamos tan profundamente en la ilusión y frustrados en la vida. Pero debemos recordar que Bhakti está por encima de las tres gunas.
Incluso aunque tamas no es ideal para la práctica espiritual, no significa que aquellos que puedan estar en una situación tamásica no puedan de alguna forma comenzar a practicar, incluso en el kirtan. En el verso 67, Krishna dice: así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo uno solo de los errantes sentidos en el que se concentra la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Siempre me gustan mucho las analogías de la naturaleza, ¿no? En relación a la mente, al viento, como la ilusión de Maya es un océano. Por supuesto, también tenemos muchos más ejemplos positivos en cómo algunos de ellos en el Gita. No, y el verso también como Chaitanya Mahaprabhu del Shikshastakam habla, ¿no? Más humilde que la hojarasca de la calle, más tolerante que un árbol. Incluso he escuchado a devotos escuchar hablar de cómo es auspicioso también cantar y recitar, practicar con el sonido del agua en un ambiente más sádvico que la ciudad. Entonces, la mente es una entidad muy poderosa, pero no necesitamos sentirnos débiles al enfrentarlas. A veces tendemos a resistirnos a alguien que nos dice cómo vivimos nuestra vida, especialmente si es un libro bien antiguo. Pero a lo largo de los años he experimentado con diferentes cosas y he realizado que las escrituras nos dan, nos dan grandes consejos en cómo practicar. Esto, por supuesto, no debería ser una sorpresa para nosotros, ya que está escrito por expertos en la espiritualidad. Pero a veces se vuelve de una u otra manera difícil simplemente aceptar estas cosas beneficiosas sin tratar de oponernos en primera instancia. Entonces, hay muchos buenos consejos de cómo lidiar con nuestra mente, si tan solo escuchamos. Otro verso muy interesante que realmente me gusta es el verso 69 del capítulo 2, que dice: lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Entonces, como un joven devoto, Kamalaksha, mi esposo, me ayudó a vivir cerca del templo de Helsinki. Y habitualmente, o muy a menudo, nosotros montábamos nuestra patineta y íbamos al Mangal Arti para el programa de matutino alrededor de las 4:30 de la mañana. Justo cuando el sol comenzaba, antes de que el sol comenzaba a elevarse por el horizonte. Entonces, siempre cuando íbamos en camino, muchas personas iban volviendo a sus casas, volviendo a los bares, y nosotros estábamos yendo al templo. Entonces, recordábamos este verso. Pero si vimos en este verso de manera bien profunda y seria, podríamos entender para qué un devoto ve a Dios en todas partes y en todo, y de esa manera un sinfín de oportunidades de servicio. Pero si optamos nosotros por servir a nuestro propio ego, vemos a los demás como instrumentos del disfrute de los sentidos. Entonces estas dos formas de ver el mundo son tan diferentes entre sí que es como si la noche se convirtiera en día y el día se convirtiera en noche. Y hemos llegado ahora al último verso del capítulo 2 del Gita, que dice,
Ese es el camino de la vida espiritual divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. Entonces Brahma, por supuesto, es un aspecto de Krishna. Y en esta parte del Gita, Krishna no está hablando completamente de manera abierta sobre él mismo, no al menos aún. Pero pensando en este verso, en el contexto del texto completo del Gita, podemos ver que una persona iluminada de la que Krishna habla en este verso es su devoto puro, que siempre está pensando en él y nunca lo olvida. Y quería finalizar esta pequeña historia de las cuales con esta pequeña historia de las cuales muchos de ustedes probablemente hayan escuchado, pero recientemente lo he leído en el comentario del Gita por Vishwanath Chakravarti Thakur y realmente me gustó. Entonces la historia dice lo siguiente. Había una vez un pájaro que tenía su nido en la orilla del océano y el océano robó los huevos del pájaro con sus olas. Pero el pájaro estaba tan decidido a recuperar sus huevos que juró vaciar el océano, sacando una gota de agua a la vez con su pico. Por supuesto, el océano no se vio afectado por esto en absoluto, sin importar cuántas gotas tomara el pájaro con su pico. Entonces el sabio Narada Muni pasó por allí y el pájaro repitió su voto delante de él. En esta vida o en la siguiente, secaré el océano. Y en su misericordia, Narada envió al gran Garuda para ayudar al pájaro, diciendo que el océano había faltado el respeto al pequeño pájaro que era pariente de Garuda. Garuda se acercó y batiendo sus enormes alas, empujando las aguas, y el océano de esta manera se aterrorizó y devolvió así inmediatamente los huevos del pajarito. Yo siento que esta historia es tan dulce porque muestra que con la ayuda de grandes devotos, incluso una tarea imposible se vuelve manejable, siempre y cuando continuemos nuestra práctica con determinación. Como el pajarito decía, en esta vida o en la otra, yo voy a ser el océano. En esta vida o en la otra, me apegaré a Krishna, me podré entregar. Entonces, de esta manera, mis queridos amigos, amigas, llega al fin esta serie de charlas, habiendo resuelto todos los problemas de la vida. Y si aparecen nuevos problemas en el futuro, simplemente recuerden que el capítulo 2 tiene todas las respuestas. Y realmente quiero agradecerles a todos ustedes que han estado escuchando y especialmente a mi interpretador, Bhakta Premadas, quien me ha tolerado al hablar tan rápido y en un acento tan raro. Muchas gracias a todos y realmente me encantaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o comentario. Por favor, siéntanse libres de bloquear sus micrófonos y compartirlos abiertamente. En relación a Alguita, lo que hemos charlado o en relación a otros tópicos. Haribol Krishangi, Dandavats, muchas gracias por esta clase y por las otras clases también. Ha sido muy divertido y muy de gran ayuda para mí. Pero incluso, aunque resuelvas todos los problemas, se hayan resuelto todos los problemas, tengo un último problema que no está del todo resuelto. Y este es que tú has hablado de la necesidad de balance. Y que no siempre es fácil para mí encontrar un balance. Entonces, ¿podrías decir algo al respecto? Yo creo que esto es algo muy importante, digamos, cómo tener la capacidad de juzgar qué es realmente lo que nos aporta balance y qué no. Krishnagi dice, muchas gracias, es una gran pregunta. Y de hecho es algo en lo cual en un punto yo he pensado de cubrir o de hablar en clases, pero luego se me fue de la mente. Y yo cuando estaba hablando de cómo podemos realmente, o cómo necesitamos la ayuda de grandes devotos como el pajarito, nunca podría haber vaciado el océano.
Y yo siento que yo le he hecho estas preguntas a Guru Maharaj en el pasado de cómo tener la capacidad de ser objetivos, ¿no? Al encontrar balance, ya que encontrar balance es realmente, a veces incurrimos en ciertas cosas en el nombre de encontrar un balance. Y él, si mal no recuerdo, dijo que eso es por lo cual el guru, el maestro, quien nos podrá ayudar y guiar, ver en nosotros y ver qué necesitamos balancear, ¿no? Que parar un poco con algunas cosas o desarrollar más otras cosas. A veces, en algunos casos, el gurú puede que tenga tantos estudiantes que no tendrá la posibilidad de lidiar personalmente con la situación de todos. Y por supuesto, nosotros somos extremadamente privilegiados de tener un gurú, quien es muy fácil para nosotros de contactar y hemos tenido la posibilidad de realmente recibir consejos personales de él. Y creo que podemos ver así al gurú de una forma mucho más abierta, ¿no? Y quien también es un devoto mayor, avanzado, y tiene la posibilidad y la capacidad de decirnos a nosotros, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un ambiente de respeto mutuo, de confianza. Sí, por supuesto, ¿no? Yo en lo personal, para la respuesta, ¿no? Dirigirse al guru y si no, a un devoto mayor por quien nosotros tengamos gran respeto y tengamos la confianza y también aceptar su consejo. Muchas gracias, dice el Prabhu. ¿Puedo realizar una segunda pregunta rápida? Y el Prabhu pregunta, ¿qué está cocinando Kamalaksha? Krishangi dice, creo que está cocinando, no entendí, perdón. Y el Prabhu dice que está cocinando también arroz y otras preparaciones. Entonces sí, estoy transmitiendo de mi cocina y pido disculpas por cualquier sonido que se escuche mientras estoy hablando. Pero bueno, hablar, ¿no? Por tanto tiempo también me hace tener mucha hambre. ¿Algún otro pensamiento, pregunta? ¿Alguien más que quisiera desbloquear su micrófono, decir compartir algo o escribir por el chat? Y si eso es todo por esta noche, quiero nuevamente agradecerle a cada una de ustedes y si tienen la necesidad de continuar con la discusión de estos tópicos, siempre pueden escribirme. Y ojalá algún día podamos encontrarnos en el mismo espacio leyendo el Gita y hablando sobre estos tópicos. Entonces, muchas gracias y los encuentro en los otros encuentros con nuestros devotos en las distintas series. Shrimati Krishangi Devi ki jai.